Bien, vamos a trabajar hoy con la traducción. Vamos a hacer la traducción del lenguaje coloquial al simbólico. Bien, entonces vamos a poner traducción. Traducción del lenguaje coloquial al simbólico. Bien, entonces, vamos a usar símbolos, ¿sí? Eso es lo que vamos a usar. Vamos a usar símbolos. ¿Qué símbolos vamos a usar? Los de todas las operaciones. Suma, resta, multiplicación, división, potencia y raíz. Los números que vamos a usar van a ser todos. Y otro elemento nuevo, ¿bien? Un elemento nuevo que va a aparecer es las letras, ¿bien? Y nosotros lo vamos a simbolizar con la letra X por lo general, pero no quita que podamos usar otra letra, ¿bien? Entonces, cuando queremos referirnos, vamos a poner así, cuando queremos referirnos a una cantidad que no conocemos o a un número, bien, que tampoco conocemos, bien, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a simbolizar, bien, o lo vamos a representar con la letra X, bien. Lo vamos a hacer de esa manera, lo vamos a representar o simbolizar con una letra X. Esa letra X va a representar una cantidad, bien, o un número, algo que no conocemos, bien. Cuando algo que no lo conozcamos, lo vamos a simbolizar con la letra X, bien. Por lo general, bien, por lo general va a ser esa letra. Vamos a poner acá, por lo general, ¿bien? Puede ser otra también, ¿bien? Puede ser otra letra, no sé, puede ser la Y, ¿bien? Puede ser la Y, puede ser una W, ¿bien? O varias, según qué es lo que querramos expresar, ¿bien? Pero por lo general nosotros vamos a hacer con la letra X, ¿bien? Bueno, cuando a mí me dicen, por ejemplo, el triple de una cantidad, ¿bien? O de un número, ¿qué voy a indicar? ¿Cómo lo voy a indicar al triple de un número o de una cantidad? ¿Bien? El triple de un número o de una cantidad lo voy a poder indicar, por ejemplo, como 3x, ¿bien? 3 veces x. Y en este caso, no hace falta que ponga, por ejemplo, el signo de multiplicar. ¿Por qué? Porque cuando entre un número y una letra no hay nada, ¿bien? Ya se sabe que hay una operación de multiplicar. Es lo mismo que pasaba cuando teníamos un número y un paréntesis. Cuando no había nada entre un número y un paréntesis, ya sabíamos de antemano que ahí había una multiplicación. Acá pasa exactamente lo mismo. Bien, fíjense que yo no tuve necesidad de indicar el por. ¿Por qué? Porque ya se sabe que esto es 3 veces x. 3 veces la letra x. 3 por x. Si, por ejemplo, habláramos, bien, de el sextuple de una cantidad, bien, el sextuple de una cantidad, bien, en ese caso, ¿qué estaría poniendo? ¿O qué voy a poner? Voy a poner así, 6x también. Cuando me refiero a algo que no conozco, lo simbolizo con la letra X, y como en este caso me dice el sextuple de eso, ¿bien? Tengo que multiplicar por 6, ¿bien? Ahora, cuando a mí me digan lo siguiente, por ejemplo, vamos a poner algo así, la cuarta parte de un número,
o de una cantidad también puede ser, ¿bien? Bueno, en ese caso lo vamos a indicar como, por ejemplo, X, y ahora sí tengo que indicar que quiero la cuarta parte de eso, ¿bien? Entonces, lo voy a poner así, dividido 4, ¿bien? Le voy a poner un poquito de espacio para que se vea y se note que hay un dividido ahí en el medio. Bien, están los dos puntitos, ¿bien? Yo eso lo puedo indicar de esa manera, o también podría indicarlo de esta manera, ¿bien? Podría poner así, X, el 4 abajo, y entre medio, ¿bien? Le vamos a poner una barrita, porque de esa forma vamos a decir, por ejemplo, X sobre 4, y eso también significa X dividido 4. Cuando veamos fracciones, ¿bien? Lo vamos a hacer de esa forma, las fracciones van a quedar expresadas de esa manera, y esa rayita siempre va a indicar que es una división, ¿bien? Pero ponerlo así de esta forma también está muy bien, y está perfecto por ahora, ¿bien? Después vamos a ver cómo lo arreglamos. Pero sepan que estas dos formas son equivalentes, y la que vamos a usar nosotros al principio va a ser esta. Después vemos cómo nos adaptamos para la otra, pero sepan que hay dos maneras, y que si lo escriben de esta forma, también está bien. O si lo ven escrito de esta forma, también va a estar bien, ¿bien? Cuando hablemos, por ejemplo, de la cuarta parte de un número, ¿sí? Bueno, ¿qué pasará si me dicen ahora, por ejemplo, el consecuente? El consecuente de un número. ¿De qué estaremos hablando? ¿Se acuerdan que cuando vimos números naturales, yo les dije que todos los naturales tenían un siguiente? ¿Bien? Todos tenían un siguiente. ¿Y cómo lo simbolizábamos al siguiente de un número natural? Le poníamos así, n más 1, ¿verdad? Y de esa forma indicábamos el siguiente. Bueno, si hablamos del consecuente, es lo mismo que el siguiente. Y es lo mismo que el consecutivo, ¿bien? Y en este caso lo vamos a indicar como x más 1, ¿bien? Entonces, vamos a hacer como una aclaración que si tenemos consecuente, es lo mismo que siguiente, y es lo mismo que consecutivo. ¿Bien? En este caso, cuando hablamos de ese consecuente, o de ese consecutivo, o de ese siguiente, son términos equivalentes, ¿bien? Para nosotros, en este momento, estas palabras van a ser sinónimos, ¿bien? Ahora, si hablo, por ejemplo, de el antecesor, de un número, ¿bien? Va a ser lo mismo que hablar del anterior. Tener el antecesor, ¿bien? O el anterior de un número es lo mismo. ¿Y cómo lo vamos a representar a esto? Bueno, si el siguiente o el consecutivo era sumar 1, ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a restar 1, ¿sí? Es como que voy hacia atrás, ¿sí? Entonces, hablar del consecuente o el consecutivo, hablar del consecuente o el consecutivo es sumar 1, o hablar del antecesor o el anterior es restar 1, ¿bien? Pero fíjense que son dos cosas distintas. En un caso estoy sumando 1 y en otro caso estoy restando 1, ¿bien? Las palabras equivalentes son las que van a aparecer de esa manera, ¿bien? Bueno, dicho esto, vamos a pasar al cuadernillo, que hay unos casos que son un poquito combinados, ¿bien? Estos son los primeros casos. Ahora, ¿qué pasará si tengo casos combinados? ¿Bien? Bueno, veamos aquí, por ejemplo, ya en la página 21, casi arriba, el segundo renglón, ¿bien? Por ejemplo, si deseáramos expresar el cuádruple del antecesor de un número, ¿bien? El cuádruple del antecesor de un número. Bien, el cuádruple
está acá el 4, ¿bien? Y el 4 multiplica a todo un algo. ¿Qué es ese todo un algo? El antecesor de un número. Fíjense que está puesto entre paréntesis. El antecesor es una sola cosa, como quien dice, ¿bien? Y a ese antecesor es que lo tengo que multiplicar por 4, ¿bien? A todo eso lo tengo que multiplicar por 4, que sería algo muy distinto a que si tengo esto, por ejemplo, 4x menos 1, ¿bien? Eso es algo muy diferente, porque ahí me están diciendo el cuádruple de una cantidad disminuido en una unidad, ¿bien? Fíjense que son cosas diferentes, están expresados de forma diferente, ¿bien? En un caso tengo el cuádruple del antecesor, o sea, 4 por algo, y de la otra manera tendría el cuádruple de un número disminuido en una unidad. O la diferencia entre el cuádruple de un número y 1. Fíjense que son cosas diferentes. Y en este caso me pedían el cuádruple. Así que la opción que tienen ahí, bien, esta no iría. Bien, iría la que tiene ahí. El caso siguiente me está hablando de el cuadrado de un número. Bueno, esa es sencilla, porque cuando a mí me hablan del cuadrado de un número, ponemos x al cuadrado. ¿Se acuerdan cuando calculamos el área del cuadrado, que decíamos lado al cuadrado? Bueno, acá es más o menos algo así. Me dice el cuadrado de un número, entonces ponemos x al cuadrado. ¿Bien? Ahora, fíjense el que viene acá, donde me dice que es el cubo. ¿Bien? El cubo de un número disminuido en el cuádruple de 11. El cubo de un número. Si es el cubo de un número, tengo que poner x al cubo, ¿bien? Entonces, está puesto acá, x al cubo. Ahora, cuando apareció la palabra disminuido, ¿bien? Esa palabra disminuido me está diciendo que tengo que restar, ¿sí? Tengo que quitar, por eso está el signo menos, ¿bien? Fíjense que ahí está el signo menos. Bueno, y otra cosa curiosa que aparece, ¿bien? Otra cosa curiosa. Dice el cuádruple de 11. El cuádruple de 11. ¿Bien? ¿Y qué aparece? ¿Aparece 44 o 4 por 11? Aparece 4 por 11. Justamente es el cuádruple de 11. Cuando a mí me piden traducir del lenguaje coloquial al simbólico, tengo que escribir lo que está en palabras, ¿bien? Decía el cuádruple de 11, entonces aparece 4 por 11, ¿sí? No apareció 44, ¿bien? Obviamente que 44 es el resultado de hacer 4 por 11, ¿sí? Eso es real, pero a mí me estaban pidiendo en este caso que indique el cuádruple de 11. Entonces puse 4 por 11, ¿sí? Muy bien. Bueno, vamos al siguiente, ¿sí? Vamos al siguiente. El siguiente es bastante combinado, ¿sí? Parece complejo, pero está indicado como para que ustedes sepan qué es lo que se pondría, ¿bien? Cuando hablo de la séptima parte de un número más el doble del consecutivo del mismo, vamos a hacerlo de esta forma. Vamos a ir paso por paso. La séptima parte de un número, ¿bien? La séptima parte de un número. Entonces, si aparece la séptima parte de un número, eso lo vamos a indicar como x dividido 7, ¿bien? Ahora, aparece otra cosa que dice más, ¿bien? Más. Acá ya me dicen qué operación tengo que hacer, tengo que sumar. Entonces, por eso tengo el signo más ahí, ¿bien? ¿Qué es lo siguiente que aparece? Bien, aparece el doble, ¿bien? Dice el doble del consecutivo. Si es el doble, ¿qué voy a hacer? Voy a multiplicar por 2.
¿Y qué voy a multiplicar por 2? ¿Qué cosa tengo que multiplicar por 2? Tengo que multiplicar por 2 el consecutivo del mismo número que consideré al comienzo. Si yo puse que la séptima parte de un número era x dividido 7, ahora tengo que usar también esa x, ¿bien? Y voy a hablar del consecutivo de esa x. O sea, por eso acá dice x más 1, ¿bien? Fíjense que hablaba del consecutivo del mismo número que tenía acá adelante, ¿bien? De ese número que yo no conocía, ¿bien? De ese número que no conocía. Bien. Entonces, dicho esto, vamos a pasar a los ejercicios, ¿bien? A los ejercicios que están ahí en la página 21. El punto número 3, ¿bien? Vamos a desarrollar algunos, no vamos a hacer todos, pero vamos a hacer algunos que son los siguientes, ¿bien? Vamos, por ejemplo, al D, ¿bien? El D. El D nos dice lo siguiente. Un número disminuido en 7 unidades. Un número disminuido en 7 unidades. Entonces, ¿qué vamos a poner acá? Si me habla de un número, ¿sí? Me está hablando de algo que yo no conozco, ¿bien? Un número cualquiera, que lo voy a representar con X. Vamos hasta ahí. Ahora me dice disminuido. Disminuido significa restar, quitar, mermar. Entonces, ponemos el signo menos. ¿Y qué vamos a restar? Vamos a restar 7 unidades. Bien, entonces voy a poner menos 7. Y ahí ya quedó. Bien, no hay que hacerle más nada. Solamente pide traducir del lenguaje coloquial al simbólico. Bien, expresar en forma simbólica los siguientes enunciados. El E me está diciendo un número, bien, aumentado en 13 unidades. Algo que yo no conozco, bien, ese número que lo simbolizo con la letra X, y si me dice aumentado, bien, tengo que sumar, aumentado, acrecentar, ¿sí? Adicionar, agregar, ¿bien? ¿Qué voy a agregar? 13 unidades. Entonces pongo más 13, ¿bien? El F y el G los estuvimos conversando recién en la pizarra. Vamos a ver qué pasa con el H, ¿bien? Vamos a ver qué pasa con el H. En el H me dicen lo siguiente. La tercera parte de 12, ¿bien? Aumentado en el siguiente de un número. La tercera parte de 12. Si me habla de la tercera parte de algo, ¿sí? De un número en este caso que es el 12, vamos a indicarlo así, como 12 dividido 3, ¿bien? Eso tenemos que indicarlo, 12 dividido 3. Ahora me dice que está aumentado, ¿bien? Si está aumentado, sumamos. ¿Y qué vamos a sumar? El siguiente de un número, ¿bien? El siguiente de un número. Eso lo voy a poner por ahora como un todo, ¿bien? Entonces lo voy a indicar entre paréntesis y para indicar el siguiente de un número como lo hacíamos. Con X más 1, ¿bien? Ahí estamos, ¿bien? Por ahora, ¿sí? Por ahora, me están pidiendo solamente que traduzca al lenguaje simbólico. No me están pidiendo que haga ninguna cuenta, nada por el estilo. Solamente poder indicar con símbolos aquello que está en palabras. ¿Bien? El I me está diciendo lo siguiente. Bueno, considera un número más su consecutivo. Un número más su consecutivo. Entonces, ¿cómo va a quedar esto? Si me habla de un número, voy a poner X, ¿sí? Y esa X, ¿qué tengo que hacerle a esa X? Le tengo que agregar, le tengo que sumar, ¿bien? El consecutivo de ese número, ¿bien? El consecutivo de ese que tomé como X. Entonces voy a poner, lo pondría entre paréntesis, como X
más 1. ¿Bien? Yo en este caso consideré la X, porque usé esa letra. Si hubiese hablado, ¿bien? Hubiese pensado en otra letra, ¿sí? Por ejemplo, la letra T, ¿bien? Pienso en un número T, porque T representa un número, entonces, ¿yo qué voy a indicar? Voy a poner T más, ¿bien? Más, y entre paréntesis, T más 1, ¿bien? No voy a hacer lo siguiente. Si yo estoy pensando en un número, por ejemplo, ahora voy a poner W, no voy a poner W más, y entre paréntesis, X más 1, ¿bien? Porque acá estaría hablando de dos cosas distintas, ¿bien? Estaría hablando de W, que representa un número, y al tener X, estoy indicando otra cosa distinta, es otro número, ¿bien? Entonces, esa opción, ¿bien? Yo ahora la voy a tachar, la última que escribí, porque no es la que me están pidiendo, porque en todo caso sería la suma entre un número y el siguiente de otro, ¿bien? Este que yo taché ahora, ¿qué sería? La suma entre un número y el siguiente de otro, ¿bien? Pero a mí me estaban pidiendo un número más su consecutivo, ¿bien? Entonces, es importante aprender a hacer estas deducciones, ¿bien? Y a entender de qué me están hablando, ¿bien? Bueno, vamos a alguno que siga ahí. Vamos a hablar, por ejemplo, de el L, ¿bien? En el L me están diciendo lo siguiente. El cuadrado de un número disminuido en el triple de 7. Bien, entonces, el cuadrado de un número. El cuadrado de un número. Ponemos X, ¿bien? Porque no conocemos. ¿Y qué le vamos a agregar acá? El cuadrado. Le vamos a agregar un 2 chiquito arriba para indicar que es el cuadrado de ese número. ¿Bien? ¿Y qué le va a pasar a esto? Va a estar disminuido, o sea que vamos a restar, ¿qué cosa? El triple de 7. ¿Bien? Fíjense que yo coloqué 3 por 7. ¿Bien? No puse 21, porque ahí no dice la palabra 21. La palabra 21 no aparece, aparece el triple de 7. Entonces pongo 3 por 7, ¿sí? Y tuve que indicar el puntito, ¿bien? A 3.7, 3 por 7. No puse 37, porque 37 no es lo mismo que 3 por 7, ¿sí? Todos esos detallecitos vayan viéndolos, ¿sí? Bueno, el punto 3 es de esta manera, ¿sí? El punto 3 es de esta manera, poder indicar con símbolos, ¿bien? Con símbolos, lo que está en palabras. Vamos a pasar, ¿sí? Vamos a pasar al ejercicio número 4, ¿sí? Vamos a pasar al número 4 ahora. En el número 4 me dice que una con flechas aquellas expresiones que sean equivalentes, ¿bien? Tengo que unir con flechas aquellas expresiones que sean equivalentes. Por ejemplo, el primero que me dice un número aumentado en 8 unidades. Tendré que buscar aquí en esta columna, fíjense que tengo todos los símbolos en esta columna, cuál de estas expresiones indica el que está en palabras aquí. Bien, ¿qué número aumentado en 8 unidades lo puedo simbolizar de qué manera? Bien, profe, y en ese caso, 5 minutos. En ese caso, lo vamos a unir, ¿sí? Con el último. Bien, lo vamos a unir con el último. Bien, vamos a hacer de esa manera. Bien, el que sigue, el B, dice el cuadrado de un número disminuido en 3 unidades. El cuadrado de un número disminuido en 3 unidades. Entonces, tendré que buscar cuál de estas expresiones de aquí me está hablando del cuadrado de ese número disminuido en 3 unidades. ¿Bien? Y la expresión que mejor se ajusta es la que está acá.
¿bien? La que dice x cuadrado menos 3. Así que esos los voy a unir, ¿bien? Voy a unir esos dos de ahí. Vamos a saltear algunos, y vamos a hablar, por ejemplo, del E. El E me dice un número disminuido en 3 unidades. Fíjense qué diferencia que hay, porque acá me dice ahora que es un número disminuido en 3 unidades. El que vimos anteriormente me hablaba del cuadrado, ¿sí?, de un número disminuido en 3 unidades. Ahora es un número disminuido en 3 unidades. Me está hablando de otra cosa, ¿bien? Y la expresión que se ajusta a esto que está en palabras es, por ejemplo, la segunda, ¿sí? ¿Por qué? Porque aparece 3 menos x. Entonces, esos los vamos a unir, ¿bien? De esa manera. Y es diferente, si voy al caso. Una cosa es tener x menos 3 y otra es tener x cuadrado menos 3, ¿bien? Son dos cosas diferentes, ¿bien? Bueno, vamos al G, por ejemplo. El G me dice la sexta parte de un número disminuido en 15 unidades. La sexta parte de un número disminuido en 15 unidades. Tendré que buscar un número que esté dividido por 6, ¿bien? O sea, esa x dividida por 6 y después restando 15. ¿Bien? Tengo que buscar esa expresión que me indique eso. ¿Bien? Tendré que buscarla, a ver si aparece algo que me diga x dividido 6 menos 15. Efectivamente aparece aquí, así que vamos a unir esas expresiones. ¿Bien? Fíjense que aparece x dividido 6 menos 15. ¿Sí? Bien. Vamos a ver qué pasa con el J. El J me dice la raíz cúbica de un número, ¿sí? La raíz cúbica de un número, ¿bien? Y entonces, en ese caso, que aparece la raíz cúbica de un número, tendré que fijarme si aparece alguna raíz, pero que diga en el índice 3, ¿bien? En el índice tiene que aparecer un 3. Así que me fijo a ver si aparece alguna raíz. Acá está la raíz cuadrada, así que este no va a ser, pero la raíz cúbica sí va a aparecer en ese término de ahí. Bien, fíjense que acá tenemos raíz cúbica de x. Tiene índice 3 y adentro hay una x. Entonces, tengo la raíz cúbica de x. ¿Bien? Todos son así de esta manera. ¿Bien? Es unir con flechas. Ya las expresiones están. No tienen que escribirlas ustedes las expresiones. Ya aparecieron. Solamente es unir con flechas. ¿Bien? Cada expresión de la izquierda con la de la derecha. Vamos a desarrollar ahora el ejercicio número 5. ¿Bien? El ejercicio número 5 me dice, plantea cada ecuación y luego resuelve cada una. A ver, acá yo veo palabras, ¿bien? ¿Cómo sabe que hay una ecuación? ¿Por qué me dice que hay una ecuación? Bien, vamos a desarrollar algunos de estos y después vamos a ver qué es lo que pasa, ¿sí? Yo voy a plantear, ¿bien? Voy a plantear el C, el D y el F, ¿bien? Voy a ir a la pizarra, los voy a copiar y vamos a ir ahí. A ver qué es lo que pasa, a ver qué aparece, por qué me dice que hay una ecuación ahí escondida, que yo no la estoy viendo todavía. Así que vamos a ver qué sucede y a ver con qué nos encontramos. Vamos a ver con qué nos encontramos ahora. ¿Bien? Bueno, tenemos acá entonces el ejercicio número 5. ¿Bien? Vamos a desarrollar el C, que he copiado ahí. Bien. En el C aparece lo siguiente. Vamos a leer y vamos a traducir al lenguaje simbólico lo que está acá en palabras. Me dice, la diferencia entre un número y 7 es 18. ¿De qué número se trata? Bien,
Si me habla de la diferencia, me está indicando que hay una resta. Bien, ¿una resta entre quién? Entre un número que no conozco, bien, que lo voy a simbolizar con la letra X, bien, y el número 7, bien. Y ahí me aparece una palabra nueva. Me dice, esa palabra significa que voy a colocar un signo igual, bien. Es 18, bien, es 18. Entonces, ¿qué es lo que me quedó acá? ¿Qué tengo acá? Acá no tengo ni más ni menos que una ecuación. Esto es una ecuación, ¿bien? Una igualdad entre dos miembros, ¿bien? Esa era la definición de ecuación que teníamos, ¿bien? Una ecuación era una igualdad entre dos miembros. Y justamente me quedó lo que me decía el enunciado, una ecuación, ¿bien? Entonces, ¿cómo vamos a desarrollar esta ecuación? Bueno, vamos a hacer un mecanismo un poco más fácil ahora, más sencillo, ¿bien? Fíjense que ahí tienen un 7 que está restando a X, ¿bien? Yo lo voy a marcar acá, y está en el miembro de la izquierda, ¿bien? Ese 7 está en el miembro de la izquierda. ¿Qué tengo que hacer yo? Cuando resuelvo una ecuación, cuando la desarrollo, tengo que hacer que esa X me quede sola, ¿bien? Tengo que hacer que esa X me quede sola. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Ese 7 que estoy restando, lo vamos a pasar al otro miembro, ¿bien? Lo vamos a sacar de ahí. Lo vamos a sacar. Pero está con signo menos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo voy a pasar al otro miembro, pero con el signo más. ¿Bien? Lo voy a pasar con el signo más. ¿Para qué? De esta forma estaría haciendo lo mismo que hacía antes. ¿Se acuerdan que sumábamos en ambos miembros 7 y el 7 de la izquierda se cancelaba? Bueno, ahora es básicamente lo mismo, con la única diferencia que vamos a obviar ese paso de estar sumando 7 en ambos lados. Así que ahora vamos a hacer lo siguiente. Ese 7 que esté restando lo vamos a pasar al otro miembro sumando. ¿Bien? Y me va a quedar lo mismo. ¿Qué me va a quedar acá ahora? Que X va a ser igual a ¿cuánto? 18 más 7, 25. ¿Bien? Ya me quedó ahora que X es igual a un número. ¿Bien? Me quedó que X es igual a 25. Entonces, en ese caso, lo que voy a hacer es recuadrar el resultado y podría pensar en una verificación, a ver si realmente X vale 25. Entonces, ¿qué digo? Bueno, si X vale 25, digo 25 menos 7, ¿cuánto es? Es 18. Como 18 es igual a 18, entonces el resultado que encontré es el correcto. ¿Bien? La C era muy sencillita como para empezar a introducirnos en este concepto de la traducción del lenguaje coloquial al simbólico, pero ahora combinado con las ecuaciones. Y tendrán que deducir de qué número se trata, ¿bien? ¿Qué número está escondido ahí? ¿Bien? El número que estaba escondido, ¿sí? O acá, cuando digo de qué número se trata, bueno, se trata del número 25. Bien, esa sería como la respuesta. Recuerden que toda situación problemática tiene una respuesta, ¿bien? Y es necesario que coloquen o digan cuál es la respuesta a cada situación, ¿bien? En el caso de la D, ¿bien? En el caso de la D, me dicen lo siguiente. La suma entre un número y 28 es 50. Ajá, bien. La suma, entonces, ¿qué hago? Pienso en algo que se tiene que sumar. ¿Qué es lo que se tiene que sumar? ¿Qué tengo que sumar? Un número que no conozco, ¿bien? Un número que no conozco, y 28, ¿bien? Entonces, si yo a ese número que no conozco le sumo 28, eso me tiene que dar 50.
Entonces pongo así. X más 28 es igual a 50. Bueno, ¿cuál es el objetivo de desarrollar una ecuación? Encontrar cuál es el valor que satisface esa igualdad. Entonces, fíjense que ahí el 28 está sumando. ¿Bien? Ese 28 está sumando acá en el miembro de la izquierda. ¿Sí? Y como ese 28 está sumando, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a pasar al otro miembro, ¿bien? Lo vamos a pasar al miembro de la derecha, pero ¿de qué forma? Restando. Entonces, ¿cómo va a quedar esto ahora? Esto me va a quedar así. X es igual a 50 menos 28. ¿Bien? X es igual a 50 menos 28. Y entonces, ahora vamos a hacer esa cuenta, ¿sí? Vamos a poner 50 menos 28, ¿sí? Es algo muy sencillo y muy fácil, ¿bien? Por lo menos las primeras son de esa manera, ¿sí? Y eso va a quedar que es 22, ¿verdad? Bueno, ahora, una vez que llegué al resultado, ¿qué voy a hacer? Lo voy a recuadrar. ¿Realmente X vale 22? Porque es algo que yo me puedo preguntar. Si yo me puedo preguntar si realmente X vale 22, ¿qué hago? Voy a pensar en la verificación. La X la reemplazaría por el 22 y digo, bueno, 22 más 28. ¿Cuánto es? 50. 50. ¿Es igual a 50? Sí, es igual a 50. Entonces, el resultado que encontré es el correcto. ¿Bien? El resultado que encontré es el correcto. Entonces, tendría que indicar como respuesta, ¿bien? Podría poner la respuesta, que se trata del número 22. ¿Bien? Y ahí estaría. Ahí incluso ya le puse la respuesta que corresponde. ¿Sí? Bueno, vamos a desarrollar el E. Bien, vamos a ver qué pasa con el E. En el E me dicen lo siguiente. El cuadrado de un número, bien, aumentado en 5 unidades es 30. O sea, que yo tengo un número y a ese número está elevado al cuadrado. Bien. Y dice que el cuadrado de un número aumentado, o sea que si está aumentado tengo que agregarle, adicionarle 5, y me dice que eso es igual a 30. O sea, que la traducción que puedo hacer del lenguaje coloquial al simbólico, cuando me dicen, bueno, el cuadrado de un número, lo voy a poner como x cuadrado. Si está aumentado, le voy a sumar 5. Y me dice que eso es 30. Entonces pongo el signo igual y el número 30. ¿Cómo voy a proceder ahora? ¿De qué manera vamos a proceder? Bueno, fíjense que acá tengo un 5 que está sumando. ¿Bien? Un 5 que está sumando. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo voy a pasar al otro miembro, ¿bien? Pero, como está sumando en el lado izquierdo, lo voy a pasar al lado derecho restando, ¿sí? Lo voy a pasar restando. Entonces, ¿cómo queda esto? Me queda así. X al cuadrado es igual a 30 menos 5. ¿Bien? X cuadrado es igual a 30 menos 5. De modo que me va a quedar que X cuadrado es igual a ¿cuánto? A 25. Ahora, fíjense que la X tiene una potencia, ¿bien? Tiene una potencia cuadrada, ¿bien? Yo acá estoy marcando ahora en color verde, ¿bien? Bueno, ¿qué voy a hacer con esa potencia? ¿Qué voy a hacer con esa potencia? Bien, lo que voy a hacer con esa potencia es pasarla al otro miembro, ¿bien? Pero, ¿cómo la voy a pasar a esa potencia? A esa potencia la tengo que pasar como raíz, ¿bien? Ese exponente cuadrado pasa al otro miembro
como raíz. Pero ¿cómo qué raíz va a pasar? ¿Va a pasar como una raíz cúbica, una raíz quinta, una raíz de qué categoría? Va a pasar como una raíz cuadrada, ¿bien? Ese exponente cuadrado va a ser el índice de la raíz ahora. Entonces, ese exponente cuadrado pasa al otro miembro como raíz cuadrada. ¿Bien? Pasa como raíz cuadrada. Entonces, vamos a indicarlo de esta manera. Vamos a poner que x va a ser igual a la raíz cuadrada de 25. Entonces, ahora le voy a poner el simbolito de la raíz, ¿bien? Y fíjense que no le puse ningún índice. ¿Por qué? Recuerden que si era una raíz cuadrada, no se ponía el índice de forma explícita, porque quedaba implícitamente, ya se sabía que eso era un 2, ¿bien? Y ahora, ¿qué número elevado al cuadrado les da 25? ¿Bien? Ahora tengo que volver a recordar lo que hacía antes, ¿bien? ¿Qué número al cuadrado me daba 25? ¿Bien? Ahora tengo que recordar eso, ¿bien? El número que cumple esa condición va a ser el 5. Por lo tanto, x es igual a 5, ¿bien? Y ahí va a terminar esta ecuación. Si es un poquito larga, puede ser, pero bueno, porque teníamos que empezar a aplicar ya las nuevas operaciones, ¿sí? ¿Realmente x vale 5? Bueno, pienso en una verificación y digo, si x vale 5, 5 al cuadrado es hacer 5 por 5. 5 por 5 es 25. Si a 25 le sumo 5, me queda que es 30. Como 30 es igual a 30, entonces el resultado que encontré es el correcto. ¿Bien? X realmente vale 5. ¿Bien? Bueno. Vamos al siguiente. ¿Sí? Vamos al F. En el F tenemos así. Veamos. Dice, el doble del siguiente de un número es equivalente al cubo de 5 disminuido en el cuadrado de 1. ¿Qué número cumple tal condición? Bueno, acá aparecieron ya más palabritas, ¿bien? Entonces, vamos a pensar en lo siguiente. Tenemos el doble del siguiente de un número. El doble del siguiente de un número. Recuerden que como era el doble del siguiente, eso lo pongo entre paréntesis. ¿Bien? Bien, ¿y qué pasa con eso? Dice que eso es equivalente al cubo de 5, o sea, 5 al cubo, disminuido en el cuadrado de 1, o sea, 1 al cuadrado. ¿Sí? Bueno, ¿qué vamos a hacer primero? Primero vamos a desarrollar las potencias que tenemos ahí, ¿bien? O sea que el 2 por x más 1 lo dejamos como está por ahora. Vamos a desarrollar ese 5 al cubo y ese 1 al cuadrado, ¿bien? Entonces tenemos 5 al cubo es hacer 5 por 5 por 5, ¿bien? 5 por 5 es 25 y 25 por 5 nos da 125, ¿bien? Y a eso le vamos a restar el 1 al cuadrado, que es hacer 1 por 1, ¿bien? Y 1 por 1 nos queda que es 1. Y ahí ponemos el signo menos entre. ¿Bien? Bien. Siguiente paso. Vamos a dejar ese x más 1 como está. No lo vamos a tocar nada todavía, porque queremos desarrollar lo que está en el lado derecho, ¿sí? En el miembro derecho. 125 menos 1 nos queda que es 124, ¿verdad? Bueno, ahí como está la cosa, ya no puedo hacer nada. Pero ¿qué es lo que voy a hacer? Yo tendría que sacar este 2 que está modificando o que está afectando a todo el paréntesis, ¿bien? Para poder quitar ese 2 que está ahí dando vuelta, fíjense que ese 2
está multiplicando el paréntesis. Recuerden que si no había nada entre un número y un paréntesis, siempre había un signo por. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ese 2, que está ahí multiplicando al paréntesis, lo vamos a pasar al otro miembro, ¿bien? Lo vamos a pasar al otro miembro, pero ¿de qué forma lo vamos a pasar? Si ahí estaba multiplicando, lo vamos a pasar, pero dividiendo, ¿bien? Vamos a pasarlo dividiendo al otro miembro. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Fíjense, el x más 1 ya me queda libre. Le puedo quitar el paréntesis, porque ya el 2 lo saqué. Pero ¿qué va a pasar del otro lado? Me va a quedar 124, ¿bien? Dividido 2, ¿bien? Del otro lado me va a quedar 124 dividido 2, ¿bien? ¿Por qué? Porque pasé el 2 que estaba multiplicando el paréntesis, ¿bien? Lo pasé dividiendo al otro miembro, ¿sí? Bien, y entonces, ¿cómo me va a quedar ahora la cosa? Me va a quedar que x más 1 es igual a 62, ¿bien? X más 1 es igual a 62. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Bueno, ese 1 que está ahí sumando a la x, lo vamos a pasar restando al otro miembro, ¿bien? Entonces me va a quedar 62 menos 1, ¿bien? 62 menos 1. Y en definitiva, ¿cuánto me queda que vale x? X vale 61, ¿bien? X vale 61. Este fue el más largo, ¿bien? Este fue el más largo de los que hemos hecho porque teníamos que tener en cuenta varias cosas. ¿Realmente x vale 61? Bueno, podría pensar, en todo caso, en una verificación, a ver qué pasa, ¿sí? Porque tuve que hacer tantos pasos, ¿bien? Tuve que hacer tantos pasos que quizás en una de esas, quizás no tuve en cuenta algo y me equivoqué, ¿no? Eso me puede pasar, es real, así que puedo pensar en esa verificación. ¿Qué voy a hacer en la verificación? Voy a reemplazar la x por el número que encontré que daba. Entonces, ¿cómo me queda? Me queda así, 2 por 61 más 1, ¿bien? Y eso debería ser igual a 125 menos 1, ¿bien? Ya pongo el resultado porque ya sé cuánto me da 5 al cubo y 1 al cubo, ¿bien? Entonces, siguiente paso. ¿Qué hago? Voy a poner así, 2 por 62, ¿bien? Ya puedo quitar ese paréntesis porque al resolver ese 61 más 1, ya me queda un solo número y no hace falta que lo siga poniendo. Pero sí tengo que poner el puntito del por, ¿bien? Y eso es igual a 124, ¿verdad? 125 menos 1, 124. Entonces, ¿cómo va a quedar esto? 2 por 62 me queda que es 124. Y como 124 es igual a 124, ¿bien? El resultado que encontré es el correcto. ¿Qué tendría que poner después? Bueno, como respuesta, que el número que cumple la condición, ¿bien? El número que cumple esa condición es el 61. Pondríamos como respuesta, ¿bien? El número que cumple con tal condición es el 61, ¿bien? Indicaría eso de esa manera. Ya estaría. En el anterior, en el E no puse la respuesta, pero tendríamos que poner como respuesta en todo caso, ¿sí? ¿Cuál era la respuesta? El número que cumplía la condición era el 5. Vamos a poner así, el número es el 5. ¿Bien? Ahí tendríamos todas estas situaciones resueltas, ¿sí? La C, la D, la E y la F. ¿Bien? El F, recuerden que fue un poquito más largo, pero porque teníamos que tener en cuenta varias cositas, ¿bien? Ejercicio número 5.
Bien, vamos a ver qué pasa con el número 6. Vamos a ver qué pasa con el número 6. El número 6, tengo ya las ecuaciones. Bien, ya me dan las ecuaciones. Nosotros ya trabajamos con ecuaciones. Lo que pasó fue que no teníamos raíces dentro de esas ecuaciones. Ahora sí, ya conocemos cómo se calcula una raíz, así que podemos trabajar con estas ecuaciones. Así que vamos a hacer algunas de estas. Vamos a hacer, por ejemplo, la E, la G, y podríamos hacer la G también. ¿Bien? Vamos a hacer las últimas. Bien, vamos a hacer las últimas, porque las primeras ya son bastante sencillas. Bien, estuvimos practicando ya con algunas. Vamos a hacer estas últimas, que son un poquito más, más complejas. Bien, vamos a borrar aquí. Vamos a poner ejercicio número 6. Ejercicio número 6. Bien, vamos a pensar por la E. Vamos a empezar por esa. Tenemos así, x dividido 2 menos 3 más 1 que está elevado a la séptima. Ahora vamos a ponerle el 7, y que eso es igual a 10 elevado a la 0. ¿Bien? Ahora le voy a poner los exponentes que corresponden. El 1 está elevado a la séptima y el 10 está elevado a la 0. Bien. Vamos a desarrollar. Primero vamos a hacer las potencias y las raíces. Si hubiera, acá tengo solamente potencias, así que desarrollo las potencias. El x dividido 2 lo voy a dejar como está. El 3 también lo voy a dejar como está, voy a poner menos 3. Y vamos a pensar en qué queda cuando tengo 1 elevado a un exponente. Una de las reglas que teníamos era que 1 elevado a cualquier potencia siempre daba 1. Bien, así que ya está. Ya me quedó el 1. Y tengo 10 a la 0. 10, en este caso, elevado a la 0, ¿sí? Todo número elevado a la 0 me da 1. Así que coloco 1. Bien. ¿Cómo sigue esto? Va a ser así. El x dividido 2 lo voy a dejar como está. Pero, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a empezar a pasar al otro miembro los números que tenga dando vuelta en el lado izquierdo, por ejemplo. Tenemos un menos 3. Ese menos 3 va a pasar al otro lado como más 3. ¿Bien? Porque siempre recuerden que lo hago con la operación contraria. Si el 3 está sumando, lo voy a pasar restando. Y en este caso está restando, lo vamos a pasar sumando. ¿Bien? Siempre es contrario. Y el 1, como está sumando, lo voy a pasar restando. ¿Bien? Entonces me queda menos 1. Bien. Fíjense que acá en el miembro de la derecha tengo un 1 más 3 menos 1. Tengo un 1 que está sumando y uno que está restando, si voy al caso. ¿Sí? Y si tengo algo que está sumando y restando del mismo lado, ¿sí? Lo que hacía en los cálculos combinados, ¿qué hacía? Si tenía uno sumando y uno restando, podía cancelarlos. En este caso, los voy a poder también cancelar, porque hay uno que está sumando y otro que está restando. ¿Sí? En definitiva, ¿qué es lo que me está quedando? Me queda que x dividido 2 es igual a 3. ¿Bien? ¿Y qué voy a hacer ahora? Fíjense que el 2 está dividiendo a la x. Y nosotros siempre decimos de que si en un lado divide, después pasa multiplicando. Y si está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces, acá ese 2 va a pasar multiplicando al 3. ¿Bien? Entonces, el 2 va a pasar multiplicando al 3. Y ahí me va a quedar entonces que x es igual a 6. ¿Bien? Y ahí ya terminó. Ahí ya terminó.
¿Bien? Bien, tenemos entonces la E resuelta. Vamos a pasar entonces a la F. Bien, la F es muy sencilla, es muy parecida a la que ya resolvimos antes. Eso es igual a 10. ¿Qué va a pasar acá en este caso? Bien, lo que tenemos que hacer es ese 2 que multiplica el paréntesis, pasarlo dividiendo al otro lado. O sea que va a quedar que x más 1 es igual a 10 dividido 2. ¿Bien? Y en ese caso ya nos va a quedar que x más 1 es igual a 5. Y en definitiva nos queda que x va a ser igual a 5 menos 1, ¿verdad? Porque como el 1 está sumando en el lado izquierdo, cuando lo pasemos al derecho, queda restando. Y finalmente va a quedar que x va a ser igual a 4, ¿sí? Y ahí ya vamos a recuadrar ese resultado, porque es el final. ¿Bien? Bien, vamos al siguiente. En el siguiente vamos a tener al g, en el que teníamos la raíz cuadrada de x, con el g, es igual a la raíz de x, ahora le voy a poner el signito de la raíz, eso es igual a menos 5, igual a 2 al cuadrado. ¿Bien? Bien, raíz cuadrada de x me queda acá. Bueno, ¿qué voy a hacer? Primero desarrollar la potencia que tengo ahí. Bien, así que acá me va a quedar raíz de 5. Perdón, la raíz de x menos 5 y el 2 al cuadrado que va a quedar que eso es 4, ¿verdad? Así que voy a poner que eso es 4. ¿Y ahora qué haríamos? Ese 5 que está acá sumando, que está restando, lo vamos a pasar sumando. Así que va a quedar la raíz de x es igual a 4 más 5. Bien, raíz cuadrada de x es igual a 9. Ahora, ¿qué voy a hacer? Fíjense que tenemos ahí la raíz cuadrada, ¿sí? Raíz cuadrada. La vamos a pasar al otro miembro, a esa raíz, pero como una potencia, ¿bien? Va a pasar como potencia. Vamos a indicar ahí la raíz cuadrada, pasa al otro miembro como potencia, ¿bien? ¿Bien? ¿Y de qué forma? Como una potencia cuadrada, ¿sí? Como un exponente cuadrado, ¿sí? Vamos a hacer así. Como una potencia. Una potencia cuadrada. Y entonces, ¿qué va a suceder? Me va a quedar que x es igual a 9 al cuadrado, ¿bien? De esa forma va a quedar. A ver, vamos a escribirlo mejor. Vamos a ponerlo así, como que x es igual a 9 al cuadrado, ¿bien? Ahí tenemos. Entonces, ahora ya vamos al siguiente paso y me queda que x es igual a 9 al cuadrado, que es 9 por 9, 81. ¿Bien? Y ahí ya terminó. ¿Bien? Ya lo terminamos ahí. Y llegamos al resultado final. ¿Bien? Y el último que nos queda es el h. ¿Bien? El h lo voy a hacer aquí. Nos dice lo siguiente. X elevado al cuadrado más 1 es igual a 5. ¿Bien? Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Lo primero que vamos a hacer es ese 1 que está ahí sumando, lo vamos a pasar restando al otro lado. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo me queda esto? Que x cuadrado va a ser igual a
4. Y ahora, ¿qué es lo que se hace? Fíjense que ahí tengo una potencia cuadrada, ¿sí? Tengo una potencia cuadrada. ¿Qué voy a hacer esta potencia cuadrada? La vamos a pasar al otro miembro, pero ¿de qué forma? La vamos a pasar como una raíz. Entonces, me va a quedar, en ese caso, que x es igual a la raíz cuadrada de 4. Fíjense que a la raíz no le puse índice. ¿Por qué razón no le puse índice? Porque es una raíz cuadrada y no se pone el índice. Entonces, ahora nos va a quedar que x es igual a 2. ¿Bien? Y ahí ya terminó. ¿Bien? Ahí ya terminó. No tenemos que hacer más nada. Después puedo pensar en una verificación, si lo deseo, para corroborar cada uno de estos resultados. ¿Sí? Pero ya estaría, ¿bien? Ahí ya estaría. ¿Qué es lo que va a quedar después para hacer? Bien, les va a quedar a ustedes para pensar. El A, el B, el C y el D del ejercicio 6, los que quedaron pendientes del 5, el A y el B. En el B, les quería comentar que la ecuación ya va a quedar despejada, ¿bien? ¿Por qué? Fíjense que si ahí traducimos del lenguaje coloquial al simbólico, nos dice que la edad de Julieta es el doble de 5 más la raíz cuadrada de un número. Más la raíz cuadrada de 4. ¿Bien? ¿Qué edad tiene Julieta? Entonces, acá podríamos pensar, podríamos poner la J, ¿bien? Que es de la edad de Julieta, lo podríamos indicar de esa forma, ¿bien? Y eso es igual a ¿quién? Al doble de 5, o sea, 2 por 5, y le tendríamos que sumar, ¿bien? La raíz cuadrada de 4. Entonces pondríamos el 4 y a esto le vamos a agregar la raíz cuadrada a ese 4, ¿sí? Entonces ponemos así. Y ahí si se fijan, ya la J, yo puse J, podríamos también haber puesto X, ¿bien? Pero puse J para indicar que era, hablábamos de Julieta, ¿bien? Y ahí después ya queda desarrollar, ¿sí? 2 por 5 va a quedar 10, y la raíz cuadrada de 4 es 2, así que después me queda 10 más 2 es 12, la edad de Julieta es 12 años, ¿bien? Es solamente eso. Esta es la única que queda así un poquito media, ya despejada la ecuación. Las demás, todas van a aparecer por ahí con X, y hay que hacer un pasaje de términos. Pero esta va a quedar de esta forma, ¿sí? Esta es la más sencilla. Profe, queda un minuto. Sí. Entonces, bueno, esto es lo que le va a quedar después pendiente como para pensar a ustedes, ¿sí? Después, a ver, queda pendiente todo lo anterior, ¿sí? Pero ya más o menos lo conversamos, así que va a ser sencillo.